Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos, da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todos, ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Una vez más, ven Espíritu Santo. Una vez más, ven Espíritu Santo. Háblanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, que la semilla de tu palabra impregne nuestro corazón y nos ayude a valorar tu voluntad, lo más santo, lo más hermoso, vivir en tu divina voluntad. Como María, también nosotros queremos decir, fiat, hágase en mí según tu palabra. Amén.
Nos sellamos con la preciosa sangre en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y alegría a todos. Vamos a hablar esta noche porque la circunstancia particular que nos congrega amerita que hable del sacerdocio. Porque nunca en la historia de la Iglesia se ha vivido como se está viviendo ahora una crisis en el ministerio sacerdotal. Pero eso no significa que esa crisis va a ser eterna. Todos sabemos de la situación que vive más de un hermano nuestro sacerdote. Aquí mismo en nuestra diócesis hemos tenido algunos hermanos nuestros que por circunstancias que no somos quien para juzgar, no están ejerciendo el sacerdocio. Y es muy importante que frente a la crisis ustedes no pierdan la fe en el sacerdocio, porque no se trata de la persona, se trata de la institución deseada por Dios. Y cuando digo de la institución deseada por Dios, es porque hoy vamos a analizar de dónde viene el sacerdocio. ¿Quién desea realmente esto? No creo que ustedes desconocen que el día de la institución de la Eucaristía, el mismo Jueves Santo, no se instituyó un sacramento. Jesús instituyó dos sacramentos que están profundamente enraizados uno con el otro. El sacramento de la Eucaristía y el sacramento del sacerdocio. No se puede separar el sacerdote de la Eucaristía porque para eso ha sido creado, y no se puede entender el sacerdocio sino en función del servicio que Dios ha querido en su iglesia, que es darnos el pan que da la vida. En los próximos días vamos a estar mirando los textos de Jesús, pan de vida, porque se meditan mucho en este tiempo pascual. Pero frente a la crisis, porque es una crisis, y repito, que la vamos a superar, porque Dios nunca se retracta de lo que promete y de lo que hace, porque Dios es sabio. En 2 días, o sea, pasado mañana, la Iglesia va a beatificar una laica, y con el favor de Dios estaremos en México para eso. Mañana estoy viajando a primera hora, porque yo siento que como sacerdote y por los años que llevo oyendo de Conchita, para mí es una obligación agradecer a Dios por una laica, ojo, una laica como ustedes, pero que consagró su vida por los sacerdotes. Por ello me consagro. Una mujer que todos los días a las 3 de la mañana en su casa, que tenía una capilla privada, se ponía por lo menos 2 o 3 horas a orar por los sacerdotes. De manera que para mí y para muchos sacerdotes que hemos leído parte de su vida, y sobre todo la obra cumbre para mí, que es A mis sacerdotes o sacerdocio de Cristo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque el Señor Jesús, a ella, ya he dicho en otro momento, que no va a ser solamente una santa, sino tanto en el grado de Catalina de Siena, que también hace poco celebramos, otra laica que vivió la espiritualidad dominicana. En este caso, Conchita o Concepción Armida, como era su nombre, madre de 9 hijos, de los cuales 3 murieron y uno en situación muy dura, ahogado en una piscina. Esta mujer, Jesús le habló de muchas cosas, pero de manera particular del sacerdocio. Y Jesús le decía a ella que el sacerdote tiene su origen
en la Trinidad, en el misterio de la Trinidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el sacerdocio no es una improvisación. Desde siempre Dios quiso que hubiese sacerdote. Y ninguno se arroga a esta dignidad. Aún en medio de situación de pecado. Porque como dice el libro de los Hebreos, revestido de debilidades para poder comprender las debilidades de los demás. Porque Él también es débil, el sacerdote. Ustedes no se han puesto a pensar por qué Dios nos da la Eucaristía a través de los ángeles. ¿Por qué Dios elige sacerdote y no pone a los ángeles a consagrar? Ni siquiera San Miguel Arcángel consagra. Ese don es exclusivo de aquellos que Dios eligió para ese ministerio. Y repito, no por mérito, es pura gracia divina. Ahora bien, también le dice a Concepción Armida que él desea sacerdotes puros, santos. O sea que la vocación del sacerdocio es en primer lugar su propia santificación. Porque si está tratando con el santo de los santos, es obligación para él su santificación. Pero no solamente la de él, que la función sacerdotal tiene también como exigencia la santificación del pueblo que le ha sido confiado. ¿Qué quiere decir esto? Que cada sacerdote debe trabajar por la santidad de sus fieles. Yo lo he dicho en muchas ocasiones. Mi tarea no solamente es predicar, mi tarea es conducirlos a ustedes a verlos un día en el cielo, que sean santos, como yo ya decidí ser santo. Ahora, en este proceso, obviamente las cosas no van a ser nada fáciles, porque hay enemigos que no quieren nuestra santidad. Enemigos conocidos por todos. Y si no lo sabes, te lo voy a decir. El primer enemigo está dentro de cada persona, y en este caso, la lucha que llamamos la concupiscencia. San Pablo también habla de esto. Él pedía a Dios en una de sus debilidades, que no dice cuál era, pero dice: quítame este aguijón. Y el Señor le responde: te basta mi gracia. En la debilidad reside la fortaleza. Y uno diría, pero no es por curiosidad. ¿Qué era lo que angustiaba tanto a Pablo que le pide al Dios: quítame esta debilidad? ¿Por qué Dios le dice: te basta mi gracia? Porque el ministerio sacerdotal, como lo ha dicho también el Papa Francisco, exige del pastor humildad. Si el supremo pastor, Cristo, se rebajó y puede limpiar como un esclavo los pies de los suyos, el ministerio sacerdotal también es un ministerio eminentemente de servicio en humildad, no de autoritarismo, que es lo que ha herido también a la iglesia. Todos estos grandes escándalos que nos duele porque nuestra iglesia en el fondo ha sido la prepotencia, el sentir que tenemos en la razón y el tratar a las ovejas muchas veces con un autoritarismo que en el fondo es abuso de autoridad. Nosotros estamos llamados al servicio y daremos cuenta a Dios. Por eso ustedes tienen la tarea de orar y de pedir y de sacrificarse como se sacrificaba Conchita, haciendo penitencia por los sacerdotes. Ella oraba, ella se sacrificaba, ella pedía por la santidad de los sacerdotes. Y el Señor le da la gracia de conformar 5 apostolados que todavía hoy existen. Y ese gran ejército de sacerdotes, llamado misioneros del Espíritu Santo, aparte de las misioneras que oran permanentemente por la santidad de los sacerdotes. ¿Por qué les hablo de esto? Porque el demonio, termino los 3 enemigos, hablé de la concupiscencia, hablé de la mundanidad, de la cual también el Papa hace referencia, porque la mundanidad ha entrado también en el ministerio sacerdotal. El sacerdote, aunque está en el mundo, no pertenece al mundo, pero ustedes también. No podemos estar en 2 aguas.
Cuando el sacerdote se involucra en el mundo, o sea, de la mundanidad, en el sentido de querer ser uno más, olvida su identidad. Hermanos nuestros que han caído porque se dejaron también arrastrar por la mundanidad. No los critiquemos, todos estamos expuestos, pero orar. Yo tengo la alegría de un hermano mío, sacerdote, hermano en el Señor obviamente, que por 10 años dejó el ministerio. Se involucró con una mujer, le fue mal, una mujer con hijos, porque esa es otra de las cosas que el demonio también se ha valido, de llevar al sacerdote a la mundanidad y creerse uno más del montón de la gente y cae. Y cayó. Y después de un gran tiempo se dio cuenta del gran error y entendió, porque cuando uno se mete en el orgullo, la soberbia, que es otra de las tentaciones del pastor, pensando que nunca va a caer, él entendió que se había equivocado. ¿Saben lo hermoso de Jesús? Como el sacerdote nunca pierde su condición sacerdotal, jamás. Y si el sacerdote se condena, sigue siendo sacerdote condenado en el infierno. Y qué terrible será eso. Pero uno tiene siempre la oportunidad. Recuerden que celebramos hace pocos días la divina misericordia. ¿Qué ha dicho Jesús? Aunque tus pecados sean colorados, aunque estés podrido y clamas a Dios arrepentido, Dios vuelve a levantarte. Porque para Dios nada es imposible. Por eso es tan importante el arrepentimiento de corazón. El tener conciencia de tu falta. Yo no puedo dudar, hermanos. Miren, si Dios, sin mérito mío, nos inspiró la obra de la divina misericordia de los sagrados corazones de Jesús y de María, fue porque quería que yo fuera primero el primer beneficiado de la misericordia. Puedo decirle que he sido beneficiado. No me considero el más santo, aunque aspiro a la santidad. Pero tú no puedes entender la misericordia si no has vivido la misericordia. Y al poder experimentar la misericordia, yo no soy quien para cerrarle la puerta a nadie que esté arrepentido de su pecado, por más cruel o más difícil que haya sido. Y es así que el sacerdote está exigido a ser misericordioso, como Dios lo es con él. Si esta dinámica la manejáramos más en la iglesia, esto sería una maravilla. Pero a veces somos muy fácil para condenar al otro, para mirar el pecado en el otro y no ver la viga que hay en el mío. Para mí esto ha sido una escuela. Si ustedes me preguntan cómo me siento en estos 38 años, les lo digo de corazón. Estoy enamorado de Jesús más que ayer. Me tiene loco. Y tengo claro que mi vida no tiene otro sentido sino de ser para Él. Pero que ha sido con cruces, que ha sido con caída, pero de cada caída me he levantado y he renovado mi amor a Él. Y esto es lo que me sostiene, hermano. Me sostiene su fidelidad. Porque bien dice la palabra, aunque ustedes sean infieles, yo permanezco fiel. Puedo decirle en lo profundo de mi corazón, yo creo en la misericordia. Creo profundamente. Y por eso mi ministerio no puede alejarse de la misericordia. En ese sentido, en estos días que estamos escuchando los relatos de la resurrección y de la obra de Dios, vemos como Juan y Pedro, que curan a ese paralítico que estaba a la entrada del templo, y le dicen, recuerden lo que era Pedro, es que a veces se nos olvida que los grandes santos fueron grandes pecadores, ¿eh? Se nos olvida que Pedro negó a Jesús y los demás salieron huyendo y que Tomás dudó de Jesús. O sea, esto es para que también nosotros pongamos los pies en la tierra. Dios no nos elige santo, no nos elige ángeles.
nos elige miserables, pecadores. Y no para justificar el pecado, sino para ser consciente de que eres lo que eres por pura gracia. Y aprender a decir: yo pecador, yo, el primero, pero arrepentido, porque no me glorío de mi pecado. Me avergüenza mi pecado. Pero eso me ayuda a depender más de Él. No puedo vivir sin Él. Entonces esto es lo que Él te va permitiendo. Decía que aun cuando todo te pueda faltar, Dios nunca te va a faltar. Entonces yo tengo un consuelo en mi corazón. En ese sentido, volviendo otra vez al texto, se nos dice que ellos, cuando reciben el poder de lo alto, es decir, el Espíritu Santo, van a obrar en nombre de Jesús. Ustedes recuerdan la curación: no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy. En nombre de Jesús, levántate. Y a la vista de todos se levantó y empezó a glorificar a Dios, saltando, gritando por la curación recibida. Pero ese es fruto de la misericordia de Dios, que también en alguna forma lo hemos vivido en nuestro ministerio, porque el ministerio sacerdotal es ministerio de sanación, no solamente física, del alma, aunque también puede obrarse lo físico. Y no me extraña, porque si, como decía el padre Tardí, si estamos hablando de un Dios que está vivo, lo normal es que se glorifique. Y cuando tú te abres al don del Espíritu, no te extrañes de la maravilla, porque estamos tratando con un Dios de poder, que lo puede todo y para el cual nada es imposible. Lo puede todo. Por eso, el problema fundamental es de fe. ¿Le crees realmente a Él? Todo es posible si puedes creer. La crisis que vive la iglesia, ya lo decía Benedicto XVI, es una crisis de fe. Hermanos nuestros que no creen han perdido la fe en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Hermanos que dudan de la perpetua virilidad de la Virgen, entre otras cosas que podíamos hablar. Entonces, ¿qué pasa en una iglesia cuando se pierde el sentido de la fe? ¿Qué sentido tiene? Y esa es la crisis. Y entonces, como decía también Monseñor Uribe Jaramillo, años atrás, cuando predicaba a los sacerdotes de los retiros carismáticos, lo decía: el sacerdote no se hizo para tener su corazón solo. O lo llena de Dios o lo llena de bagatelas, o sea, de cosas del mundo. Y es verdad. Si el corazón del sacerdote no se llena de Dios, se va a llenar de otra cosa. Y este es el gran peligro. Por eso, orar para que eso no se dé. Que nunca pierdan el sentido de que su razón es Dios, para Dios y en Dios. Y quitar todo lo que pueda ser mundanidad, porque estamos expuestos a la mundanidad. Y a muchas cosas que nos distraen. Entonces, hermanos, cuando tú te das cuenta de este tesoro, como dice la palabra, llevamos este tesoro en vasija de barro. Porque es una cosa de verdad que uno queda sobrecogido de la grandeza de Dios. ¿Cómo te has podido fijar en mí? ¿Cómo? Y entonces entiendes que porque Él vino a buscar lo que no servía. Y para poner el sello de garantía, esto es obra de mis manos. Y para que los demás puedan glorificar y puedan decir: el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Él lo ha hecho. Entramos entonces a la segunda fase. Una vez que es curado, las autoridades que no están bloqueados, porque el problema era el escándalo de ver, y querían prohibirle que hablaran de Jesús. Ya Pedro perdió completamente el miedo, ya no va a correr más. Y dígame si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Y esta es la circunstancia en la que también nos encontramos hoy. En una iglesia que incluso está como, esta mañana me mandaba un mensaje mi hermano, el padre Paco, que también está en México, me decía de más de 1500 sacerdotes que han escrito una carta
acusando al Papa Francisco de hereje, sacerdotes y teólogos. Imagínense. Como que se está cocinando un posible cisma en la Iglesia Católica. Que no me extraña, no me extraña. Porque es la hora de la gran purificación de la Iglesia. No hay que tener miedo, porque yo le creo a Dios. Y creo que Dios nos ha dado una mamá, que esa mamá aplasta la cabeza de la serpiente y que ha prometido que al final de toda esta maraña que existe, donde el enemigo intenta destruir, al final su inmaculado corazón va a triunfar. Y ese triunfo de la madre nos abrirá el campo a una nueva humanidad, a una humanidad eucarística y sacerdotal. Escuchen bien, porque Dios está empeñado, y se lo dice a Conchita con claridad. Viene un nuevo Pentecostés para la iglesia. Pero antes de ese Pentecostés tenemos que transitar por una gran purificación. Ella habla del mundo consagrado al Espíritu Santo. Una era nueva. Miren, gente que no es de iglesia analiza con lógica. Me decía una persona hoy que su esposo no es practicante, pero dice, usted no se ve que todo está como enredado en el mundo. Algo viene, algo va a pasar. Y no es una persona que lo está diciendo desde el aspecto científico, perdón, el aspecto religioso, el aspecto científico. La economía, la gente que va perdiendo todo el sentido de temor, la gente que vive distraída, la esclavitud que está... Bueno, hay una cantidad de cosas que no voy a hacer una hora un diagnóstico de la situación del mundo, pero para los que creemos en Dios sabemos que eso es verdad. Yo no tengo que tener un gran racionamiento para darme cuenta que esto no va de la mejor manera. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Un colapso, pero un colapso que al mismo tiempo va a sacudir a toda la humanidad, a toda, porque es necesario que todos comparecemos y veamos nuestra conciencia, cómo estamos tratando a Dios, y de pedir misericordia. Es lo que algunos llaman un gran aviso, una manera de sacudir la conciencia de la humanidad, porque de verdad estamos despistados, y aún dentro de la misma iglesia, hermano, despistados. Sacerdotes, hermanos nuestros, que han perdido el primer amor, que están cansados. Miren, yo me estoy haciendo más viejo y me siento más joven. ¿Qué les parece? Los años pasan, pero me siento con más ganas. ¿Sí? Yo sé que eso viene del Espíritu Santo. Es decir, yo sé que es una gracia del Espíritu. ¿Por qué? No, es que hay que decirlo. Es que vemos gente, incluso una juventud cansada, agobiada, sin pasión. Es que yo no puedo hablar de esa ternura, de la misericordia de Dios, como si nada estuviera pasando. Es que he ido experimentando. Yo sé que es también una gracia de Dios. Créame que le digo esto de corazón. Nunca he estado tan enamorado de Jesús como ahora. Apasionado por Él. Y tengo decidido con todas las entrañas de mi alma, aun siendo un gran pecador, que voy a ser un santo para gloria de Él. Le creo a Dios. Le creo. Porque eso se llama determinación. Y el problema de muchos católicos y de muchos hermanos míos es que no tienen determinación. Yo sé lo que es vivir en la tensión de dos aguas. Eso es peligrosísimo. Y se lo digo de corazón. Querer estar con Dios, pero querer también estar en el mundo. Eso es terrible. Llega un momento en tu vida que tú no puedes servir a dos señores. O eres de Dios totalmente o eres del mundo. No se puede vivir en dualidad. Se lo digo por experiencia. Yo no tengo vergüenza de decir esto. Pero Dios todo lo permite con un propósito sabio para instruirte y para darte cuenta que sin Él no puedes hacer nada. No puedes llegar a ser lo que eres sin Él. Entonces, ¿esto qué es? Una escuela. Es una escuela. Y una escuela hermosa. He entendido que para ser una persona virtuosa, el camino es la cruz. Que tiene que experimentar todo lo que es
vivir en tu propia vida sufrimiento. Hay gente que elude. A mí no es que le voy a decir me gusta el sufrimiento, no, pero yo sé que es parte del paquete. Estoy crucificado con Cristo, dice el apóstol, pero no vivo yo, Él vive en mí. Cuando tú te sientes que está identificado, por eso una y otra vez le digo, no se avergüencen cuando el Señor los somete en la criba, cuando lo prueba, cuando lo está horneando. No diga, ay, no me hagas esto. No, si todo es para tu mayor gloria, bendito sea Señor. Tienes que aprender a sacar ventaja de la adversidad. No hay gloria sin cruz. Y el que quiere ir a la gloria, abrace esa cruz, abrácela con amor. Esa ha sido mi escuela. Yo le estoy hablando de mi experiencia, no de lo que he oído, de mi experiencia. Y por eso le digo, no duden que se puede ser santo. Mi misión es ayudarlos a ustedes. Y como ya lo tengo claro, yo quiero ayudarlos a ustedes. Quiero verlos en el paraíso. Yo quiero saber que la gente que escucha, no es mi palabra, porque no es la palabra de Teófilo, es la palabra de Jesús, que hoy precisamente el Evangelio también nos dice lo siguiente: el Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. Si Jesús es el embajador plenipotenciario del Padre, por ponerle un título humano, es decir, el hijo de su complacencia, el hijo de su complacencia a su vez le ha dicho a su papá: Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Padre, que ellos, que a mí me creen, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, Padre, para que el mundo crea. Cuando Jesús le ora al Padre con estos sentimientos, es porque tiene en ti un deseo vehemente de que tú seas una reproducción de su imagen, y que la gente, al verte a ti enamorado de Cristo, pueda decir: realmente el Señor vive. De esto se trata, estar enamorado, apasionado de Jesús. Y esa es mi experiencia. Estoy enamorado de Jesús. Y cada día le pido más, Señor, porque es que cuando tú te sumerges en el océano de su misericordia, no hay fondo. No hay fondo, no hay límite. Como quisiera impregnar en sus almas el sentimiento del corazón de Jesús. Si supieran cuánto los ama y me ama, no dejarían de llorar de gratitud y de gozo. No dejarían de decirle: Señor, ¿cómo pagaré todo el bien que me has hecho? ¿Cómo levantaré la copa de la salvación, la Eucaristía, y brindaré por ti? Esa es la experiencia del resucitado. Es tan poco amado, tan poco consolado. El dolor de Jesús y la indiferencia de los suyos. Católicos tibios. El último día de la novena de Jesús de la Misericordia es: tráeme a los tibios. Y lo dice expresamente: son los que más hieren mi corazón. Ustedes no tienen idea de la cantidad de gente en la iglesia tibia y de consagrados tibios. Ni frío ni caliente, lo dice el Apocalipsis. O frío o caliente, pero no tibio, porque te voy a vomitar de mi boca. Y hoy la palabra lo está diciendo en otro, porque es el mismo Juan que escribe. Juan dice: pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida. El que tiene soberbia, el que se resiste a la gracia, el que le dice: no te necesito, no verá la gloria. Y añade Jesús: porque la cólera divina perdura en contra de él. Palabras duras, pero son palabras de Dios. El hombre cree que puede vivir totalmente al margen de Dios, que no necesita de Dios, que no hay Dios que le pida cuenta. Todos vamos a comparecer delante de Él.
Y como he dicho otras veces, y con esto quiero ir resumiendo, hay dos rostros con el que te puedes encontrar. Con el rostro de la misericordia o con el rostro de la justicia divina. ¿Con cuál quieres encontrarte? Quiero que sepan que están viviendo tiempo extra de misericordia. Tiempo extra. Pero viene también la justicia. Y de esto hay que decirlo. Yo no quiero, por respetos humanos, condicionarme a no decir las cosas que sé que van a ocurrir. No para asustar, sino para prevenir. El que está en gracia no tiene nada que temer. Pero el que no está en gracia, mejor que la aproveche ahora, no sea que mañana lamente. Porque quiero que sepan, dicho por místicos, cuando el alma muere y va al purgatorio, al juicio, ¿saben qué es lo que más lamenta? ¿Quieren saberlo? El tiempo desperdiciado. Eso es lo que más van a lamentar. ¿Cómo no aproveché todo el tiempo que Dios me dio? Qué bonito es poder decir a mis 38 años, a pesar de que no he sido todo lo fiel que Dios espera, pero he aprovechado el tiempo. Nunca en mis 38 años he sentido la tentación de abandonar mi ministerio. Pruebas de toda clase. Pero jamás he dicho no quiero ser cura. Si vuelvo a nacer, ninguna duda, claro que ya no volveré a nacer, no voy a volver al vientre de Régula. Pero si volviese a nacer, no tengo duda que esta es la mejor opción que Dios me ha regalado. La opción de ser para Él. Lo más hermoso. Y concluyo, hermanos, con esta última frase que es del Salmo 33. Hecho para uno que está agradecido hoy de manera especial. Bendeciré al Señor a todas horas. Ustedes no tienen idea, cuando a veces me levanto en la madrugada, sentir que está allí conmigo, sin importar la hora. Bendeciré al Señor en toda hora. No cesará mi boca de alabarlo. Yo hablaba y yo le agradezco a Dios de que me permitió, incluso antes de ser cura, de conocer la renovación carismática. A mí la renovación me ha marcado para siempre. Y agradezco a Dios la experiencia del Espíritu. Por eso como consagrado me firmo Teófilo del Consolador. Porque el gran Consolador, el Espíritu Santo, me ha llevado a enamorarme de Jesús. Entonces, para mí es una fiesta cuando puedo alabar, cuando puedo glorificar, cuando puedo exaltar. No me pida que hable de Dios como una persona sin ánimo, sin motivación, sin entusiasmo, porque hay algo dentro de mí. Yo lo conté en mi testimonio ya varias veces. Cuando yo por primera vez tuve la experiencia carismática del Espíritu Santo, en ese momento uno pensaría, porque uno va viendo lo que pasa en otros, voy a tener como un estremecimiento, una electricidad. Nada de eso, nada. Y crean, se lo digo de corazón, yo no sabía qué era lo que Dios me iba a dar. Cuando terminó la experiencia de la gente que oraba por mí, ya algunos de ellos murieron, habían religiosas de la comunicación que también ya se fueron. Bueno, y oraron por mí y yo decía, Señor, me negreaste, no sentí nada. Así fue, no sentí nada. Ustedes no tienen idea. El padre Tardí tiene algo parecido. Dice, cuando él estaba con la tuberculosis, que se fue a morir a Canadá, y para que vean cómo son los respetos humanos, ¿no? Entró un grupo de carismáticos, le decía, padre, no sé, que querían orar por él. Y él, está bien, así como que, pero cierren la puerta. Pena de que pudieran verlo, que estaban orando sobre él. Y él cuenta, desde el cielo,
que cuando empiezan a orar por él, y él ve a esa gente loca, orando y en lengua y todo lo demás, dice que experimentó algo que marcó su sacerdocio. No solamente el Señor lo curó de tuberculosis, totalmente. Cuando él vuelve a República Dominicana, es un hombre transformado y usado por Dios para la sanación. Y él cuenta que lo que él no sabía, que cuando él mandó a cerrar la puerta, ya Jesús había entrado. ¿Sí? Ya Jesús se había colado y estaba allí. Entonces, yo digo que también algo fue, pero cada uno es diferente. Yo no sabía que ya Jesús había entrado, pero yo creo que querían de pronto, ay, quiero sentir. No. ¿Saben qué fue lo que pasó? Por eso la gente se extraña cuando digo, y se los puedo decir, en mis 38 años que llevo de cura, cada vez que yo cojo un micrófono para predicar, siento lo mismo que pasó ese día, a los pocos días de eso. Un amor a la palabra que jamás se ha extinguido. Fuego dentro de mí. Por eso puedo decir, estoy enamorado de la palabra de Dios. Yo no puedo decir que tengo estudios especializados en Biblia, pero soy un enamorado de la palabra de Dios. Porque cuando predico la palabra, me predico también a mí. Y sé que esa palabra tiene poder para levantar, para liberar, para sanar, para transformar vida. Y por el poder de la palabra, soy una nueva criatura. El poder de la palabra. Enamorado de la palabra de Dios. La palabra tiene poder, porque la palabra es una persona, y esa persona es Jesucristo. ¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio! Para mí es una pasión. Puedo estar lo más cansado, y de hecho pasa, ¿no? Pero yo sé que es una gracia de Dios. Esta es mi tercera misa del día. Y mañana tengo que viajar de madrugada. Pero es una pasión que tú sientes por la palabra. ¡Ay de mí si no anuncio esta palabra! Y creo que el secreto es ese, enamorarte de la palabra. Conclusión: dichoso el hombre que se refugia en él. El Salmo. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. Muchas tribulaciones pasa el justo. Y lo puedo decir, ay Dios mío. Yo oro por la gente que me ha deseado mal. Porque hay gente que me quiso ver mal en su momento y todavía algunos. Pero eso no me preocupa. Sé que es parte del paquete. Muchas tribulaciones pasa el justo, pero de todas ellas Dios lo libra. Dios lo libra. Porque Dios no va a permitir que sus siervos se vean abandonados. Y ese es mi gran consuelo. Qué hermoso es cuando tú le sirves a un Dios que se fija de ti. Hermanos y hermanas, una sola cosa. Oren por nosotros para que seamos fieles. Todavía hay algunos que están en el paquete de nuestra intercesión. Oren por los sacerdotes. No los critiquen. Oren por ellos. Hoy también quiero recordar a mi hermano Nicolás Delgado, porque los dos fuimos ordenados el mismo día, y a otros que ya partieron, y otros también que el padre Martín, que tuvo en Margarita, también está de aniversario hoy. Oren por la santidad de los sacerdotes. Ustedes tienen una ventaja. Si el sacerdote que los acompaña es santo, ¿qué creen ustedes que va a pasar con ustedes? ¿Qué creen ustedes? Si ustedes tienen un cura que es santo, ¿qué va a pasar? ¿Nos vemos en el cielo? Sí. Amén. ¿Nos vemos en el cielo? ¿Nos vemos en el cielo? Ay de ustedes, decía el cura de Ars, ay de ustedes que después de haber recibido este anuncio no los vean en el paraíso. Ya yo tengo decidido eso y ya tengo una suite. Ya Jesús me dijo, ay, te estoy esperando. Todavía no me va a llevar, no, en serio, no estoy jugando. Ya Jesús me tiene mi suite bien y también mi corona. Pues dice, sigue trabajando, a ver si podemos meter más gente. Así que hay de ustedes que vinieron a una prédica del Padre Teo y no cambiaron.
No van a decir, yo les di a un sacerdote que daba todo de mí y ustedes no aprovecharon. Era yo en él, porque eso también es importante, no es jactancia. Cuando el sacerdote preside, no es el Padre Teo. El que está presidiendo esta misa se llama Jesús. Esa es la doctrina de la Iglesia Católica. El que preside no es el Padre Teo, es Jesús. Amén.